¿Cuándo debe realizarse una cirugía nasal en niños? La cirugía nasal en los niños es diferente a la cirugía nasal en adultos. Ni las indicaciones ni las técnicas quirúrgicas son las mismas. Y la razón es que la cirugía nasal en los niños influye en el crecimiento posterior de la nariz y del macizo facial. Los efectos de la cirugía pueden ser similares a otras lesiones. Se aplica en particular a las cirugías del tabique y los cartílagos triangulares, y en menor grado a la cirugía de la pirámide nasal. Existe una evidencia clínica y experimental que podemos resumir en los siguientes puntos, como puntos claves. El tabique y los cartílagos triangulares. El cartílago septolateral es el principal factor determinante que controla el crecimiento expansivo de la nariz y del maxilar superior. Lesiones o cirugías del tabique y o de la pirámide cartilaginosa probablemente perjudiquen el desarrollo de la nariz y del macizo facial. Entre más temprano en la infancia ocurre una lesión o una cirugía, mayor será la influencia que va a tener en el desarrollo de la nariz y de la cara. Debe ser propuesta entonces, si es posible, hasta después de la pubertad en las niñas antes que en los niños. Una desviación traumática del tabique y la pirámide externa aumenta durante el crecimiento nasal y esto puede ser prevenido solo en parte por medio de la reposición temprana del tabique y de la pirámide, y el resultado a largo plazo es mejor en caso de lesiones nasales frontales. La elevación del muco pericondrio y del muco periósteo del tabique no causa un deterioro importante en el crecimiento de la nariz. Si resecamos partes del cartílago septal, pueden interferir con el crecimiento de la nariz. La condrotomía, especialmente en dirección vertical, conduce a la superposición de los bordes de los cartílagos libres resultantes, y el crecimiento anterior de la nariz puede ser alterado negativamente, resultando en un acortamiento de la nariz. Debe evitarse una condrotomía posterior, ya que la zona de osificación del cartílago septal se puede dañar. La reconstrucción de los defectos del tabique por reimplantación de láminas de cartílago de hueso autólogo no restaura el crecimiento nasal normal. La movilización o resección parcial de la parte caudal del vomer en general no genera deformidades específicas. Sin embargo, los defectos no se cierran por la nueva formación ósea, sino más bien por formaciones fibrosas. Lesiones del cartílago triangular pueden causar una desviación progresiva de la pirámide cartilaginosa y del cartílago septal. Los daños de la parte caudal gruesa del tabique y la desconexión de la base septal de la espina nasal también pueden causar una inhibición del crecimiento del maxilar superior. La cirugía nasal en niños puede realizarse tanto en lesiones agudas como en lesiones de larga data. Algunas de las lesiones agudas incluyen las fracturas con dislocación de los huesos nasales, en la cual se realiza una reducción cerrada tan pronto como sea posible, por lo menos dentro de los primeros 3 a 5 días. Los hematomas y abscesos de tabique, que como sabemos requieren de una acción inmediata. Las fracturas del tabique con una dislocación severa, generalmente este tipo de fracturas es corregida dentro de los primeros días. Las partes dislocadas son diseccionadas, recolocadas y fijadas en la línea media. Se debe evitar las resecciones, el grillado y el rayado del cartílago tanto como sea posible. Los hematomas dorsales, si son grandes, deben ser drenados de inmediato por medio de una incisión intercartilaginosa. La disrupción del cartílago triangular. En el cartílago es reajustado en su posición y fijado al tabique y a la pirámide ósea. Como mencionamos anteriormente, la cirugía nasal en niños también puede ser indicada en lesiones de larga data. Antes, la resección del tabique, antes de la pubertad, era condenada y los papás tenían que ser informados de que la cirugía nasal en sus hijos tenía que ser pospuesta hasta los 16 o 18 años. Hoy en día, gracias a que se desarrollan técnicas más conservadoras y reconstructivas, se demostró que el daño al desarrollo nasal se puede evitar si la cirugía del tabique se limita a la recolocación del tabique cartilaginoso desviado,
usando pocas incisiones y resecciones, tanto como sea posible. Y el desarrollo de la nariz puede incluso beneficiarse con una reubicación temprana del tabique. ¿Cuándo está indicada la cirugía? Por ejemplo, en deformidades del tabique, cuando esa deformidad causa dificultad respiratoria, cuando esa deformidad altera el desarrollo de la nariz. Sabemos que el desarrollo del tabique es el principal factor determinante de la hipertrofia de la pirámide ósea y cartilaginosa, del lóbulo y del tercio medio de la cara, en los traumatismos nasales agudos y en los hematomas y abscesos de tabique. Las desviaciones de la pirámide ósea, si son desviaciones menores, generalmente no son corregidas antes de la pubertad, y las deformidades que sean mayores se pueden corregir por osteotomías después de movilizar y recolocar el tabique. Las jorobas generalmente no se tocan, al menos de que sean muy pronunciadas y causen graves problemas psicológicos en los niños. La nariz en silla de montar se corrige preferiblemente después de la pubertad. Sin embargo, en algunos pacientes que tengan una pronunciada hipoplasia nasal y septal congénita o una nariz en silla de montar traumática severa o por razones psicológicas o estéticas, se puede realizar de forma temprana. Pero hay que informar a los padres que puede ser necesario una segunda o hasta una tercera intervención en el futuro. Las deformidades del lóbulo, los mejores resultados de las cirugías del lóbulo se obtienen después de la pubertad. En los niños que tengan una deformidad congénita o adquirida que sea pronunciada, la primera etapa de una operación de varias etapas ya se puede llevar a cabo de manera más temprana. Resumiendo un poco, a pesar del extenso conocimiento, los efectos tardíos de la cirugía nasal en la infancia todavía no se pueden predecir en cada caso. La magnitud del daño al cartílago septolateral va a determinar el crecimiento futuro de la nariz y del macizo facial. Entre más tarde en la vida se realice la cirugía, serán menores los efectos negativos de la cirugía en el desarrollo. Las desviaciones del tabique y de la pirámide que causen obstrucción nasal son la excepción a la regla. La reubicación temprana del tabique y de la pirámide cartilaginosa, con lo cual se evitan las resecciones tanto como sea posible, pueden prevenir el desarrollo de una nariz gravemente desviada y obstruida durante el crecimiento subsiguiente. Es labor del cirujano sopesar en cada caso individual las probables ventajas de la cirugía contra sus desventajas. A continuación comenzamos hablando un poco de la nariz del labio hendido unilateral. En los pacientes con labio hendido, todos los elementos nasales y las estructuras adyacentes están más o menos afectados. La pirámide ósea y cartilaginosa es asimétrica y se inclina levemente hacia el lado no hendido. La apertura piriforme es asimétrica. La apertura en el lado hendido es más baja y más estrecha. La espina nasal anterior se desvía hacia el lado hendido o puede ser hipoplásica. El premaxilar está severamente desviado hacia el lado hendido con su eje medial hacia arriba de los 40 grados. El lóbulo está desviado hacia el lado hendido y fuertemente asimétrico. La punta es bífida y plana y está desviada también hacia el lado hendido. El domo y el pilar lateral en el lado hendido están severamente hundidos. Son menos convexos y localizados más caudalmente. El ala está alargada, plana y desplazada en dirección lateral y caudal. El vestíbulo es estrecho y tiene un eje más horizontal. La columela es corta, ancha y oblicua. Su extremo superior se inclina hacia el lado hendido y su base está retraída. El pilar medial en el lado hendido está algo desplazado en dirección caudal y se ve más corto que el pilar medial contralateral. El tabique está severamente deformado. Su extremo caudal está dislocado hacia el lado no hendido y puede por lo tanto estrechar el vestíbulo en ese lado. Más hacia atrás, el tabique cartilaginoso, el vomer y la lámina perpendicular están fuertemente desviados hacia el lado hendido, obstruyendo el área valvular y la cavidad nasal. La parte inferior del vomer
es parte del piso de la nariz en el lado no hendido. El ala hundida por lo general contribuye a la estenosis del área valvular. El cornete inferior en el lado hendido está más bajo y comprimido en dirección lateral. Su laminilla ósea está más abajo de lo normal y en el lado no hendido. El cornete inferior usualmente presenta una hipertrofia compensatoria y el cornete medio en el lado hendido generalmente es algo más alargado y delgado que en el lado no hendido. La rehabilitación de estos tipos de pacientes requiere de un equipo multidisciplinario, que los grandes centros médicos tienen su denominado equipo de fisura, donde generalmente participa un cirujano plástico, un cirujano maxilofacial, un otorrino, ortodoncia, terapia del lenguaje y un pediatra que acompaña al equipo. La mayoría de los equipos tratan al paciente de acuerdo a un programa. Estos programas usualmente constan de fases principales de rehabilitación. Una fase primaria, que es llevada a cabo dentro del primer año de vida, una fase secundaria entre los 4 y 10 años y una fase final después de la pubertad. Actualmente hay tendencia a corregir las deformidades esqueléticas del paladar duro y del tabique a una edad menor que la de antes. El cierre del periósteo del paladar duro y el piso nasal a temprana edad pueden inhibir el crecimiento posterior de alguna de las anomalías, como las de los huesos maxilar superior y el premaxilar. A pesar de la importancia de implementar un programa de tratamiento general para la rehabilitación de la fisura labial, el tratamiento de las deformidades debe estar adaptado a las necesidades del paciente y a las deformidades de cada caso en particular. La recolocación del tabique en la infancia puede primero que todo tener un efecto beneficioso en la respiración nasal. Si la primera fase de la cirugía del tabique se realiza o no antes de la pubertad, va a depender de varios factores, y en particular de la calidad de la respiración nasal. Un caso típico de corrección septal temprana es la del paciente con una deformidad de la nariz por fisura labial y una obstrucción nasal severa adicional por un traumatismo. La cirugía de la pirámide ósea y cartilaginosa es propuesta hasta después de la pubertad, casi sin excepción. La deformidad de la pirámide ósea puede no necesitar una corrección temprana. Esta cirugía de la pirámide es realizada por lo general en combinación con una cirugía secundaria del tabique, como se requiere en la fase final de la rehabilitación. En pacientes que tengan una deformidad limitada del tabique y de la pirámide, se puede realizar en una fase como parte de la corrección del lóbulo. En otros casos, la cirugía del tabique y de la pirámide se lleva a cabo primero y la cirugía del lóbulo es realizada como uno de los pasos finales unos 12 meses después. La cirugía lobular es realizada en la fase final de la rehabilitación y esto significa que puede ser realizada en la misma fase la corrección del tabique y de la pirámide o en un procedimiento separado un año después, como mencionamos anteriormente, de la corrección del tabique y de la pirámide ósea. La reconstrucción del lóbulo nasal en los pacientes es uno de los procedimientos quirúrgicos más difíciles en la cirugía nasal. Requiere destreza y experiencia. El tabique y especialmente el cartílago lobular en el lado hendido no está hendido durante el crecimiento de la nariz, sino solo deformado y torcido. Por lo tanto, la septumrinoplastia pospuberal en los pacientes significa principalmente un reajuste de las estructuras nasales deformadas y torcidas congénitamente por vía endonasal o por abordaje transcolumelar externo. En cuanto a la cirugía de la nariz del labio hendido unilateral, aquí hablaremos un poquitito del paso a paso. Se hace una incisión en B invertida transcolumelar en combinación con incisiones infracartilaginosas bilaterales, como es usual en el abordaje externo. La incisión es hecha mientras se levanta el lóbulo en el lado hendido hacia su posición deseada, para definir la posición exacta de la incisión.
Hacer la incisión infracartilaginosa en el lado hendido puede ser realmente más difícil de lo usual, ya que el margen caudal del pilar lateral está a menudo poco definido, debido a un triángulo blando subdesarrollado o ausente. La incisión transcolumnar se realiza de manera usual en alrededor de un tercio de la distancia de la base de la columela. Los pilares mediales, los domos y los pilares laterales de ambos cartílagos lobulares y la parte anterior del tabique cartilaginoso y el dorso cartilaginoso se exponen. La septumplastia se realiza primero y se lleva a cabo de acuerdo a los principios y técnicas que describimos ya en clases anteriores. La corrección del lóbulo asimétrico se inicia con la disección del pilar lateral de la piel vestibular en el lado hendido, en tanto que la piel vestibular en el lado no hendido va a permanecer adosada al pilar lateral. Si el pilar lateral del lado hendido está severamente hundido, su extremo más lateral es cortado y permanece adosado a la piel del vestíbulo, de manera que la parte lateral del ala no pierda su estabilidad. Después, ambos pilares laterales son esculpidos. Los bordes cefálicos del pilar lateral del lado hendido y a veces del lado no hendido son recortados para hacer el ancho cráneo-caudal lo más simétrico posible. Esa tira de cartílago resecada se puede usar después como una capa o un injerto en escudo para aumentar el domo del lado hendido, cuando la reubicación del cartílago alar solo no da buenos resultados. Para enderezar y alargar la columela, la base del pilar medial del lado hendido se libera casi completamente, y eso ayuda a dar simetría a los domos. El pilar lateral liberado en el lado hendido se rota en dirección craneal y medial hasta que ambos domos sean de igual altura. Es fijado al cartílago triangular y al tabique con una sutura no absorbible y al cartílago lobular del lado no hendido por una o dos suturas interdomales no absorbibles. Se tiene especial cuidado de dejar una distancia de alrededor de 1 a 2 milímetros entre los dos domos. En el lado hendido, una sutura intradomal puede ser usada para darle al domo ancho y plano de este lado una curvatura normal. Después se realiza la fijación del tabique, movilizando lateralmente al premaxilar al lado hendido. Se hace suturando su base a las fibras premaxilares con una sutura 4-0 no absorbible. Y es así como el extremo caudal curvo del tabique se endereza principalmente. Para enderezar y reforzar la columela y al mismo tiempo aumentar la proyección del lóbulo, un puntal rectangular tomado de la parte posterior del tabique cartilaginoso se fija entre los pilares mediales, generalmente usando un material de sutura 5-0 no absorbible. Si persiste la simetría entre ambos domos, se fija un injerto de capa cartilaginosa en la parte superior del domo menos prominente. Puede agregarse un injerto en escudo o de punta para darle más proyección y definición a la punta. Si el borde de la fosa nasal y el piso de la nariz en el lado hendido están demasiado bajos, pueden ser corregidos en un segundo tiempo, en combinación con la reproducción de la faceta de la fosa nasal, lo cual por lo general falta en el lado hendido. A continuación hablaremos un poco de la rinopexia. Con la edad, las conexiones entre los cartílagos triangulares y los cartílagos laterales más bajos a menudo se vuelven más laxos, y eso resulta en un lóbulo que comienza a caer. Eso puede generar una inspiración defectuosa a causa del estrechamiento del área de la válvula, y los pacientes con frecuencia notan que al levantar la punta de la nariz con un dedo mejora su respiración. En ciertos casos puede ser ventajoso corregir la caída de la punta y el lóbulo con una elevación quirúrgica, que es lo que se llama rinopexia. La rinopexia es un procedimiento conservador diseñado para elevar el lóbulo, y el principio es elevar la punta de la nariz y la parte ventral del lóbulo, socavando la piel sobre la pirámide nasal y resecando un trozo elíptico de la piel del nasion, y entonces llevando la piel dorsal movilizada
y suturándola hacia arriba. ¿Cómo se realiza la rinopexia? Inicialmente se realiza una anestesia local. Se realizan incisiones intercartilaginosas bilateralmente. La piel es levantada sobre la pirámide nasal subcutáneamente sobre el nasion usando tijeras de disección largas sin punta. La pieza elíptica de piel y tejido subcutáneo que va a ser resecada es delineada en la piel. La base craneal horizontal debe medir 2 a 3 centímetros y la altura de la elipse es de alrededor de 2 centímetros. Primero se hace una incisión horizontal a través de la piel y las capas de tejido subcutáneo que recubren el margen superior de la pirámide ósea. Entonces se hacen las incisiones a los lados de la pieza de la piel a ser resecada, se reseca la pieza de la piel y la piel que cubre las partes media y baja de la pirámide externa es delicadamente movilizada en dirección craneal y suturada en un plano con sutura absorbible, interrumpida 4-0. Se aplican las tiras de esparadrapo para fijar la piel en su nueva posición. Las incisiones intercartilaginosas se cierran y se aplica un delicado vendaje. En cuanto al traumatismo nasal agudo, debemos recordar que la nariz es la estructura más comúnmente lesionada en un traumatismo facial. La mayoría de las deformidades nasales vistas en la práctica cotidiana no estarían de esa forma si es que se hubiesen manejado de forma más correcta. La mayoría de las lesiones nasales no requieren de una conducta o de una intervención inmediata, pero en el caso de que el traumatismo provoque un hematoma de tabique, eso es la excepción. Un hematoma que no ha sido reconocido ni tratado adecuadamente causará una cicatrización y retracción del dorso nasal, de la bóveda cartilaginosa y la columela. Un absceso septal en la niñez, si no es tratado en su etapa aguda, tendrá graves consecuencias. Por lo tanto, debe ser tratado en su etapa aguda, reconstruyendo de esta manera el defecto del tabique para que de esta forma no existan graves consecuencias ya en el desarrollo del macizo facial y de la nariz. Por lo tanto, las lesiones en la infancia con un mal manejo podrían afectar la forma y la función posterior de la nariz. Una dislocación menor del septo cartilaginoso podría conducir a desvíos septales, crestas y espolón, ya con el crecimiento posterior de la nariz. Cuando, además de una fractura, el puente nasal se encuentra deprimido o la nariz se encuentra dislocada lateralmente, se recomienda realizar la reducción dentro de los primeros 7 días. En el caso de que sea necesario, también colocar tapones nasales en ambas fosas nasales y realizar un vendaje cuidadoso. El hematoma de tabique es una complicación rara pero grave de un traumatismo nasal o facial. Se refiere a la acumulación de sangre debajo del muco pericondrio o muco periósteo del cartílago o hueso del tabique nasal. Puede ser uni o bilateral, siendo esta más frecuente en el contexto ya de un traumatismo grave. Fisiopatológicamente podemos tener en cuenta que el mecanismo de formación del mismo se va dando a partir de un traumatismo o en algunos casos posterior a algún proceso quirúrgico. La parte anterior del tabique nasal consta de una fina capa cartilaginosa con mucosa y pericondrio muy adherentes. El tabique nasal tiene aproximadamente 3 a 4 milímetros de espesor y debido a su irrigación sanguínea, ya sea por las arterias etmoidales anterior y posterior y también la arteria esfenopalatina, estos se van formando a nivel del área de Kieselbach, el que se encuentra en el tercio anterior e inferior del tabique nasal, donde ya todos estos vasos sanguíneos claves se van anastomosando. Cuando se fractura el tabique nasal, la sangre se puede disecar y dar lugar a la formación de un hematoma, pudiendo ser, dependiendo de la gravedad, bilateral. El mecanismo exacto que subyace a la formación del hematoma es aún controversial,
ya que el cartílago septal es una fractura vascular de 2 a 4 milímetros de espesor que recibe también su suministro de nutrientes del pericondrio suprayacente. En el caso de que el hematoma no se haya diagnosticado a tiempo ni tratado precozmente, esto se puede infectar dentro de las 72 horas, lo que puede evolucionar o dar la formación de un absceso septal. Las manifestaciones clínicas, un hematoma nasal o del tabique nasal generalmente se presenta dentro de las 24 a 72 horas después del trauma. Sin embargo, también hay un retraso en la presentación. El síntoma más común es la obstrucción nasal en un 95% de los casos. Puede ser uni o bilateral según el tipo de hematoma. Otros síntomas también incluyen el dolor, que se presenta en un 50%, rinorrea y fiebre en un 25%. En muchos casos los síntomas son inespecíficos, por lo tanto se debe mantener un alto índice de sospecha, especialmente si el paciente presenta una deformidad nasal y o un dolor nasal intenso después del traumatismo. Además, si una obstrucción nasal postraumática no se resuelve con un agente vasoconstrictor local o con la eliminación de los coágulos, se debe considerar la posibilidad de la formación de un hematoma del tabique. El examen clínico suele ser confirmatorio. Esto se puede realizar por medio del espéculo o del rinoscopio, y los coágulos, si los hay, se deben succionar, se deben aspirar. La asimetría del tabique con hinchazón de la mucosa azulada o rojiza sugiere un hematoma. Un hematoma recién formado no siempre es equimótico y solo puede detectarse mediante la palpación. Por lo tanto, también durante el examen físico se podría palpar directamente introduciendo suavemente el dedo meñique en la nariz del paciente, y de esta forma un hematoma se siente suave y fluctuante en contraste con el tabique nasal desviado, que va a ser firme y cóncavo en el lado opuesto. También otra característica importante del hematoma es que hay una falta de reducción del tamaño con la aplicación de aerosoles descongestivos como la oximetazolina. En cuanto al manejo y el tratamiento de un hematoma de tabique, esto es una urgencia, por lo cual se debe realizar un drenaje de urgencia para evitar posteriormente complicaciones. El procedimiento se puede realizar bajo anestesia local o en algunos casos se puede requerir también anestesia general, ya sea en adultos o en niños. Para tener en cuenta los instrumentales necesarios, generalmente se utiliza anestesia tópica, una fuente de luz, un espéculo nasal, aparato de succión, guantes, aguja, jeringa, bisturí, tapón nasal, Surgicel, también un drenaje de Penrose pequeño. El paciente debe recostarse en posición reclinada con el extremo de la cabeza de la mesa ligeramente elevado. Los hematomas pequeños se pueden aspirar con una aguja de 18 a 20. Los hematomas más grandes se drenan incidiendo la mucosa sobre el área más fluctuante. La incisión generalmente se realiza en dirección antero-posterior paralela al piso nasal, y en el caso de un hematoma bilateral se realiza una incisión escalonada para de esta manera evitar la perforación del tabique nasal. Se succiona el coágulo y se realiza irrigación con solución salina con un catéter 18 a 20. Se extirpa un pequeño trozo de la mucosa del borde de la incisión para un mejor drenaje y la prevención del cierre prematuro. Se coloca posteriormente un pequeño drenaje de Penrose en la cavidad del hematoma abierta y se asegura con una sutura en algunos casos. La nariz se tapona en ambos lados para evitar la reacumulación de sangre y posteriormente realizar una cobertura antibiótica, administrar antibióticos sistémicos para prevenir complicaciones infecciosas graves. El taponamiento y el drenaje generalmente se mantienen in situ durante 2 a 3 días y se retiran solo cuando ya no hay un drenaje
durante al menos 24 horas, cuando ya no hay una acumulación importante. Los pacientes deben ser objeto de un seguimiento regular para evitar las complicaciones tardías. Las complicaciones que se pueden presentar posterior a un hematoma de tabique, primeramente, un absceso del tabique nasal, que es una complicación importante. Este absceso puede extenderse fácilmente a las estructuras adyacentes, incluidos los senos paranasales, y en algunos casos llegar al cerebro. El hematoma en expansión puede causar necrosis vascular del cartílago y un colapso, lo que va a llevar también a la deformidad de la nariz en silla de montar. También una sinusitis puede presentarse. La fractura nasal es el tipo más común de fracturas óseas faciales. Representan un 40 a 50% de los casos. El traumatismo nasal óseo puede presentarse bien como una lesión aislada o asociarse a lesiones con otras estructuras, como ser el hueso cigomático, los demás huesos que se encuentran en el macizo facial. Generalmente se asocian a agresiones físicas, caídas, lesiones deportivas, accidentes de tránsito. También debemos tener en cuenta que las fracturas nasales son 2 veces más comunes en hombres que en mujeres. Al trauma nasal lo podemos clasificar dependiendo de una escala según la gravedad de la lesión. Una fractura nasal aislada suele ser causada por un traumatismo de baja velocidad, así como también si la nariz se fractura por un traumatismo de alta velocidad, ya las fracturas faciales suelen ser acompañadas por otras lesiones. Podemos clasificar de acuerdo a una escala donde la de tipo 1 es una lesión restringida a los tejidos blandos, la de tipo 2A es una fractura simple, unilateral, no desplazada. El de tipo 2B sería una fractura simple, bilateral, no desplazada. El tipo 3, una fractura simple desplazada. Tipo 4, una fractura con minuta cerrada. Y la de tipo 5 sería ya una fractura abierta con minuta o una fractura complicada. Entonces podemos de esta manera clasificar en simples, cerradas, abiertas y complicadas. En cuanto a la clínica, generalmente en cuanto a la sintomatología puede haber dolor, epistaxis o sangrados nasales que pueden ser uni o bilaterales, suele ser autolimitada y de intensidad variable. También debemos visualizar si es que existe desplazamiento o hematoma que obstruye la fosa nasal, por lo tanto puede también haber una insuficiencia respiratoria nasal. En la exploración se puede apreciar una deformidad nasal en forma ya sea de hundimiento o de desplazamiento lateral, con edema de los tegumentos que pueden borrar los relieves nasales y un hematoma subcutáneo. Por lo tanto, también es importante y es esencial realizar una palpación para de esta manera también poder comprobar la presencia de una crepitación. Generalmente, si hay crepitación, es de manera segura que exista una fractura. Pero si no hay crepitación de esta manera, no se descarta que haya una fractura porque lo más probable es que podría ser milimétrica esta fractura. La exploración con la rinoscopía, la endoscopía, se debe completar con estudios de imágenes. Generalmente se puede pedir una tomografía de nariz y de senos paranasales con cortes axiales, coronales y sagitales para poder visualizar generalmente si es que hay alguna fractura del tabique, si es que hay fractura de los huesos propios. Y en el caso de que no se cuente con una tomografía, también se puede pedir la radiografía en proyección de Water y Cowell, donde generalmente no se puede diferenciar muy bien algunas fracturas, por ejemplo, del tabique, pero nos permite ya visualizar por lo menos si es que existe una fractura de los huesos propios de la nariz. En el tratamiento de las fracturas nasales no siempre se requiere la reducción de estas fracturas. Generalmente cuando la valoración clínica y radiológica indiquen un desplazamiento de la fractura, ya con una deformidad importante, se debe practicar una reducción quirúrgica de la misma en las primeras horas posterior al diagnóstico de la lesión.
Se debe reevaluar al paciente en los próximos 5 a 7 días si la inflamación y el edema interfieren con la correcta evaluación del mismo. Transcurrido hasta 7 días, generalmente es posible practicar la reducción de la fractura sin necesitar de una rinoplastía. Las reducciones sencillas se realizan mediante la tracción y la recolocación por medio de una palpación externa de esta lesión. Generalmente cuando no hay un desplazamiento importante o cuando el paciente no presenta inconformidad con dicha lesión, entonces se puede expectar dichas maniobras, de no ser necesario. La manipulación, es decir, la reducción, nunca deberá retrasarse por más de 2 semanas después de la lesión, debido a que ya la fractura de los huesos nasales se curan y se fijan. Ya generalmente cuando pasan las 2 semanas, generalmente ya se corrigen mediante una rinoseptoplastia propiamente dicha. En cuanto al trastorno respiratorio del sueño, tenemos que el síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño pertenece al grupo de respiraciones desordenadas durante el sueño. Los ronquidos no son considerados una enfermedad porque no causan síntomas de somnolencia diurna o hipersomnia. En cambio, el síndrome de apnea-hipopnea es un trastorno del sueño con una disminución importante en el flujo aéreo debido a la obstrucción de las vías aéreas superiores. Se caracteriza generalmente por episodios recurrentes de colapso de las vías aéreas superiores con desaturación de la oximoglobina y despertares durante el sueño. Está principalmente asociado a somnolencia diurna, puede causar trastornos cardiovasculares y neurológicos. Teniendo en cuenta esto, las consecuencias adversas más severas asociadas con el SAOS generalmente son el infarto, el ACV, la hipertensión arterial y los accidentes de tránsito. Teniendo en cuenta la patología, los trastornos neurológicos y la anatomía normal de las vías aéreas superiores contribuyen al SAOS. El ruido de los ronquidos es producido a nivel de la faringe. Las hipopneas y apneas son causadas por el colapso temporal de uno o más de los segmentos de la vía aérea faríngea. El papel causal más importante los tienen las dimensiones anormales de la vía aérea superior, así como también de la cavidad oral. Además, podemos citar también otros factores como las alteraciones de la condición de los tejidos blandos, en particular la mucosa, los nervios, las musculaturas, también el tamaño de las adenoides y de las amígdalas. Algunos otros factores citados también sería la influencia del peso corporal, sobre todo la obesidad, la ingesta de alcohol, el uso de ciertos medicamentos y los hábitos o posición durante la posición al dormir. En cuanto al tratamiento, podemos tener en cuenta la parte quirúrgica y también la utilización de medios por los cuales se pueden ir mejorando un poco esta patología. En cuanto a la cirugía, debemos informar al paciente que podría haber una mejoría de los ronquidos y de la apnea, pero en número limitado. Generalmente se realiza posterior a la falla del tratamiento conservador. Podemos utilizar también dilatadores nasales internos y externos y también la ventilación nasal con presión positiva continua. Pero primeramente hay que tener en cuenta e informar sobre esto al paciente.